Mi nombre es Kevin Stalin Punina Ruiz. Estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Estoy cursando el primer semestre en la carrera de mecatrónica. Mi docente es el ingeniero Diego Proaño, de NRC 7664. El tema a tratar hoy es cantidad de movimiento angular. Este trabajo corresponde a la unidad número 3 y también al proyecto final. El tema a tratar hoy será cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas respecto a su centro de masa. Después de esta breve introducción, voy a describir más o menos lo que va a ser el contenido de este video. Este contenido tendrá la definición de lo que es cantidad de movimiento angular, tendrá dos ejercicios, tendrá un ejercicio para que lo realice la clase, tendrá una simulación o un trabajo de un experimento que lo realizaré yo. Y a continuación procederemos con la explicación de lo que es cantidad de movimiento angular. En este video vamos a repasar sobre el concepto de cantidad de movimiento angular, y para esto vamos a iniciar recordando su equivalente de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal, cuando un objeto se está moviendo, tiene una cierta cantidad de movimiento que le llamamos cantidad de movimiento lineal, que es igual a la masa por la velocidad. Tendremos más cantidad de movimiento si el objeto va más rápido y si hay más masa. Cuando se le aplica una fuerza a un objeto, esta fuerza puede aumentar o disminuir la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual al cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. En el eje rotacional tenemos un equivalente a la cantidad de movimiento. Si nosotros aplicamos una fuerza, genera un movimiento angular. Entonces la fuerza está creando un momento de torsión. El momento de torsión es la tendencia de una fuerza a generar un giro de movimiento rotacional. El movimiento de torsión es igual al producto cruz entre la posición y la fuerza. El momento de torsión es otro vector que apunta perpendicularmente a dos vectores, al de la posición y de la fuerza. Vamos a definir entonces ahora la cantidad de movimiento angular es igual a la posición por la cantidad de movimiento lineal, así como la fuerza representa el cambio de movimiento lineal con respecto al tiempo. El movimiento de torsión es igual al cambio de movimiento angular respecto al tiempo, como podemos ver en la ecuación. Es equivalente a la segunda ley de Newton. La cantidad de movimiento angular se mide en las unidades kilogramos metros segundos, y así el movimiento de torsión en el momento angular también es un vector, puesto que el producto cruz o producto vectorial de dos vectores es también otro vector. La magnitud de la cantidad de movimiento angular nosotros podemos calcular tomando la magnitud del vector de la posición, que es el radio del movimiento, por la magnitud de la cantidad de movimiento lineal por el seno. Entre ellos, la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad, y la magnitud sería igual a la masa por la rapidez por el radio por el seno del ángulo. Y ahora vamos a observar cómo se ve la cantidad de movimiento angular en el espacio. Aquí tenemos un objeto que tiene una trayectoria curva. El vector de la posición r, el vector de la cantidad de movimiento lineal, que es igual a la masa por la velocidad, y al ser cantidad de movimiento angular entre los dos vectores están entonces la cantidad de movimiento angular. Y si los dos vectores se encuentran en el plano XY, entonces la cantidad de movimiento angular apuntará hacia apuntará en la componente Z, ya sea positiva o sea negativa. A continuación procederemos a realizar los reactivos de los dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que una varilla rígida de 1 metro de largo une dos partículas con masas de 4 y 3 kilogramos en sus extremos. La combinación gira en el plano XY alrededor de un pivote que pasa por un centro de barra. Determine la cantidad de movimiento angular alrededor del origen cuando la rapidez
y la rapidez de cada una de las partículas. Como conector nos dice que determinemos la cantidad de movimiento angular del sistema alrededor del origen, y a continuación vamos a la justificación. Bueno, aquí el gráfico nos puede decir que tenemos dos masas, una de 4 y una de 3 kilogramos, de las cuales las masas giran alrededor de su eje, con una velocidad de 5 metros sobre segundos, para lo cual aplicamos la fórmula de movimiento de cantidad angular, que nos dice la masa es igual a la velocidad por el radio por el seno. Como en este caso vemos que la figura se encuentra en un ángulo perpendicular de 90 grados, y sabemos que el seno de 90 es igual a 1, no le tomaríamos en cuenta en este caso, para lo cual utilizaríamos que el momento angular es igual a la masa por la velocidad por el radio. Al sustituir los datos logramos ver que de la primera masa tenemos la masa de 3 kilogramos por la velocidad de 5 metros sobre segundos, y para sacar el radio, obviamente como nos decía que la varilla era de un metro, le dividimos para 2 para sacar su centro de masa, que sería 0,5. El momento angular de la primera masa. Y ya sustituyendo los datos por ejemplo utilizando los 0,5 de metros del radio que nos dio, ya calculando nos da una longitud de 7,5 kilogramos metros al cuadrado sobre segundos. Y lo mismo realizamos el mismo mecanismo para sacar el momento angular de la partícula 2. Sería la masa por la velocidad por el radio por el seno de 90. Ya sabemos que el seno de 90 es 1, por lo cual no lo tomamos en cuenta en este caso, y sustituyendo nos daba una cantidad de movimiento angular de 10 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Como nos pedía calcular el momento angular del sistema, se supone que debemos calcular, por ejemplo, el momento angular de las dos partículas, para lo cual solo realizamos una suma de los dos momentos angulares, dándonos así un momento angular de 17,5 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, y como respuesta correcta es el ítem número 1. Como nuestro segundo reactivo tenemos que dice: un LP de vinilo de 30 centímetros de diámetro gira en sentido horario 33 RPM. Una mosca se posa en el extremo del disco y da vueltas al mismo ritmo. Calcular el momento angular de la mosca respecto a su centro de disco, suponiendo que su masa es de 0,05 gramos. Nos dice que el momento angular es igual a 3,89 por 10 a la menos 6 kilogramos metros sobre segundos. Ya. El conector nos dice que calcular el movimiento angular de la mosca respecto a su centro de disco. Y bueno, aquí está el gráfico. Aquí queremos calcular el momento angular de la mosca, para lo cual ya nos dio un diámetro que es de 30 centímetros, el diámetro de la varilla, para lo cual para sacar el radio solo le dividimos para 2 para sacar su radio, pero como su radio está en centímetros, debemos transformarlos a metros realizando una regla de 3, y para lo cual también nos dio como dato, nos dio la velocidad angular, que es de 33 rpm, para lo cual también debemos transformarlas a radianes sobre segundos, realizando ya la regla de 3, nos da una velocidad angular 3,46 radianes sobre segundos, y para lo cual utilizamos la fórmula de la velocidad que dice que es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos la velocidad angular, que es 3,46 radianes sobre segundos, la menos 1, por el radio, que era 0,15 metros, dándonos una velocidad de 0,519 metros sobre segundos. El momento angular de una partícula nos indica la tendencia al girar la misma con respecto a un punto de referencia, o que ya hemos escogido. Viene dado por la expresión cada momento angular es igual a la posición por el producto cruz por la masa por la velocidad. En este problema calcularemos por separado el módulo, la dirección y el sentido. El módulo, la cantidad de movimiento angular es igual al radio por la masa por la velocidad por el seno del ángulo, para lo cual sustituimos ya solo los datos, que nos decía que el radio era 0,15, la masa es de
5 por 10 a la menos 5 kilogramos por 0,519 metros sobre segundo a la menos 1 por el seno de 90, dándonos una cantidad de momento angular de 3,89 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo a la menos 1. La dirección, como sabemos que es perpendicular tanto la posición, el vector posición como la velocidad va en el eje Z dibujado. Y el sentido de la mano derecha nos dice que si es negativo del eje de las X, por lo tanto el momento angular sería negativo, dándonos un momento angular de 3,89 por 10 a la menos 6 kilogramos metros sobre segundo a la menos 1, para lo cual va la opción correcta en este caso sería la opción 4. Bueno, a continuación voy a proceder a dar el ejercicio para que lo realice la clase. El enunciado dice: un disco sólido uniforme de 3 kilogramos de masa y 0,2 de radio gira alrededor de un eje perpendicular a su cara. Si la frecuencia angular de rotación es de 6 radianes, calcule la cantidad de movimiento angular del disco cuando de su eje de rotación. Y bueno, aquí están las gráficas para que se puedan orientar para poder realizarlo el ejercicio. Bueno, a continuación realizaré el experimento o la simulación acerca de mi tema, que es cantidad de movimiento angular, para lo cual lo que vamos a necesitar en este caso será un spinner y un disco, para lo cual les voy a dar un poco de la introducción. Lo que vamos a crear es un sistema material con un spinner y un CD, que cuando gira el spinner podemos considerar que está más el CD, forman un sistema con un momento angular y el vector angular será perpendicular al plano. Por el primer principio de conservación del momento angular, el spinner continuará girando su plano de rotación al menos que la suma de sus momentos externos sea distinta. En este caso, el spinner y la fuerza de reacción de la mesa sobre el CD crearán un torque o momento de fuerza sobre la mesa del sistema del vector del torque o momento de fuerza en el sistema de velocidad del torque angular, cuando son perpendiculares intuitivamente. Pensaremos que el torque tumbará el spinner, pero no es así, caerá sobre la mesa. En realidad, el torque cambiará de dirección en sentido angular, de tal forma que el vector se mantiene paralelo a la mesa en el plano horizontal. Como podemos ver, yo ya realicé ya el spinner, ya lo pegué así contra un disco y vamos a realizar, ver cómo es la cantidad de movimiento angular o cómo realiza. Vemos que ahorita está en el sentido antihorario, digo en sentido de las manecillas del reloj, y a este momento se le llama apreciación. En este caso el vector angular del movimiento gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si hacemos girar en sentido a las manecillas del vector momento angular, girará en sentido a las manecillas del reloj.